Bueno, en este video vamos a ver presión en sólidos y en fluidos. Vamos a ver los primeros conceptos, ¿sí?, que tenemos en hidrostática. Sabemos que un fluido es un líquido o un gas, y la característica fundamental que define un fluido es su incapacidad para resistir a esfuerzos cortantes. Es decir, a diferencia de un sólido que tiene la capacidad de poner una resistencia a provocar desplazamientos en el sólido, el líquido tiene esa incapacidad, por lo tanto no tiene forma propia, no tiene forma definida, y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Bien, en esta unidad nosotros vamos a estudiar el comportamiento de los gases y los líquidos en reposo, ¿sí?, porque hay otros temas que existen en este curso donde se ven los líquidos en movimiento. El área de la física que estudia los líquidos en reposo es la hidrostática, que lo desarrollaremos en detalle en otros videos. Y la ley de los gases ideales también lo vamos a ver, que es lo que describe el comportamiento de los gases, lo vamos a ver en otro video. Este es un video preliminar en el cual vamos a dar los conceptos previos para abordar el estudio de la hidrostática. En esos conceptos previos vamos a analizar qué es el volumen de un cuerpo, qué es la densidad y qué es la presión, ¿sí? ¿Qué es el volumen de un cuerpo? Este término tiene que ver con un concepto que a su vez es matemático y también físico. Desde el punto de vista físico, todos sabemos que el volumen es una región del espacio en la cual ocupa el cuerpo, ¿sí? Ahora, esa región del espacio yo la quiero cuantizar, decir, bueno, ¿cuánto es en número? ¿Cuál es el volumen de un cuerpo numéricamente? Entonces yo encuentro una expresión matemática que me delimita, me determina esa región. Se mide en unidades como, por ejemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, etc. Ahora, para determinar el volumen de un cuerpo, necesitamos conocer la forma física. ¿Bien? Nosotros ahora vamos a describir 4 cuerpos habituales que aparecen en los problemas que estudiamos, ¿sí? El primer cuerpo clásico es el cubo. Dice cubo de arista A. Recuerden que la arista es esto, es el lado. Esto es la arista, esto es la arista, esto es la arista y esto es la arista tridimensional. En todos los casos el cubo se caracteriza por tener todos sus lados iguales, ¿sí? Es la proyección tridimensional del cuadrado. ¿Bien? Entonces, esto es A, esto es A, esto es A. Para sacar el volumen de este cubo es simplemente A por A por A, o sea, A al cubo. De esa manera saco el volumen de un cubo. En el caso de una esfera, la fórmula que describe el volumen de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. El radio de la esfera es desde el centro hasta donde termina la esfera, ¿sí? Recuerden que el doble es el diámetro. De lado a lado es el diámetro. La mitad es el radio. Entonces, el volumen de la esfera es 4/3 pi radio al cubo. En el caso de un paralelepípedo de lados A, B y C, que es un paralelepípedo, una caja de zapatos, por ejemplo, ¿sí? Es un paralelepípedo. La forma de calcular el volumen tenemos A por B por C, o sea, largo por ancho por espesor o por profundidad. Y en el caso de un cilindro, con base de radio R y altura H, tenemos pi por radio al cuadrado, que es la fórmula del círculo. El círculo tiene por fórmula pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Por la altura del cilindro, si al círculo multiplicamos por la altura del cilindro, obtenemos el volumen del cilindro. ¿Bien? ¿Qué pasa con el volumen de un cuerpo que es irregular? Si un cuerpo es irregular, una piedra, por ejemplo, no existe una fórmula matemática que permita determinar su volumen. Y si la hay, la misma seguro debe ser muy compleja. Entonces, vamos a encontrar un método indirecto para calcular el volumen de un objeto irregular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, colocamos un recipiente, ¿sí?, vaso con agua, por ejemplo, hasta cierto nivel. Vamos a ver que el recipiente, por ejemplo, nos convendría que fuera cilíndrico. Vamos a ver por qué. Se marca el nivel hasta donde llega el agua. Colocamos la piedra en el interior del vaso y entonces, por lo tanto, el líquido sube. ¿Por qué sube? Porque la piedra desaloja un volumen de líquido equivalente al volumen de la piedra. ¿Bien? Entonces sube hasta un nuevo nivel. Se marca el nuevo nivel. Y entonces el incremento de volumen en el agua corresponde al volumen del cuerpo.
¿Qué puedo hacer? Si este, como decíamos hoy, si el recipiente es cilíndrico, yo puedo saber la base, pi por radio al cuadrado, multiplico por esta altura y me da el volumen de agua que se incrementó, que es equivalente al volumen que tiene el cuerpo. Entonces, el volumen de líquido incrementado es equivalente al volumen que tiene el cuerpo. Densidad. ¿Qué es la densidad de un cuerpo? Es una medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo. ¿Bien? Densidad de la expresión matemática es masa sobre volumen. Se puede medir en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? En general los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y estos tienen mayor densidad que los gases. Pero dentro de los sólidos, por ejemplo, hay unos con más, otros con menos densidad. Acá vemos una tabla donde tenemos algunos valores de densidad. Fíjense que en el agua tenemos una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, la madera menos densa 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, el aceite 0,92, la leche 1,03, el aire 0,0013. Por eso, como es tan chiquito el valor de la densidad del aire, a veces conviene expresarlo en kilogramos sobre metro cúbico, 1,3 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad la pueden expresar en cualquier unidad. Se suele expresar en gramos sobre centímetros cúbicos para los líquidos y sólidos. Y se suele expresar en kilogramos sobre metro cúbico para el aire. ¿Sí? Lo cual no impide que me den la densidad del aluminio como 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? O sea, pero habitualmente me van a decir 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Otros ejemplos, el agua de mar. Recuerden que el agua de mar es agua con sal, así que va a tener 1,025. Después el acero 7,8, mercurio 13,6, etc. Cálculo de densidades. En general, la forma más simple de determinar la densidad de un cuerpo consiste en realizar el cociente masa sobre volumen. Entonces, supongamos un cuerpo cualquiera. ¿Sí? Acá tengo el cuerpo. Determinamos su masa en una balanza. Determinamos el volumen, ¿bien? Y después finalmente hacemos la división, densidad más sobre volumen. Presión. La idea más simple que se tiene sobre presión se relaciona con la idea de aplastar algo. Yo ejerzo presión aplastando una botella, tengo una botella de plástico, está vacía, ya consumí todo su contenido y entonces la aplasto para embolsarla y arrojarla a los residuos, obviamente reciclarla. Pero esa es la idea, hacemos una fuerza sobre una superficie para lograr aplastar. Y cuando se aplasta algo, se ejerce una fuerza sobre una región del objeto. ¿Sí? Si la fuerza que se ejerce sobre un objeto es F y la región sobre la cual actúa es A, se tiene que la presión que ejerce esa fuerza es fuerza sobre área o fuerza sobre superficie. ¿Sí? La presión se mide, entre otras unidades, en newton sobre metro cuadrado, y se denomina pascal. O sea, newton, que es unidad de fuerza del MKS, metro cuadrado va a ser unidad de área del MKS, me da la unidad del MKS de presión que se denomina pascal. Vamos a un ejemplo. Si un libro tiene una masa de 0,4 kilogramos y su portada mide 20 centímetros por 15 centímetros y está apoyado sobre una mesa, el peso del libro ejerce una presión sobre la mesa. ¿Sí? Tenemos el libro apoyado sobre la mesa. Como está apoyado, ejerce una fuerza debido a su peso sobre la mesa. Esa fuerza, recuerden siempre, la fuerza normal. Peso del libro, masa o gravedad, 0,4 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la gravedad la tomamos 10 y no 9,8 por cuestión de redondeos. 0,4 por 10 me da 4 newtons. El área de contacto va a ser 0,2 metros, que son los 20 centímetros, por los 0,15 metros, que son los 15 centímetros, 0,3 metros cuadrados. Esto para que me quede todo en MKS. La presión es fuerza sobre superficie, 4 newtons sobre 0,3 metros cuadrados me da 13,3 pascales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa sería la presión que está ejerciendo este libro de 20 por 15, que tiene un peso de 4 newtons sobre la mesa. Un segundo ejemplo es sobre el suelo hay un bloque de aluminio de medidas 20 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? Tenemos el bloque de aluminio, podemos encontrar en las tablas que la densidad del aluminio
es 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, el volumen va a ser A por B por C, más es igual a densidad por volumen. ¿Bien? El volumen va a ser 0,2 por 0,3 por 0,4, me da 0,024 metros cúbicos. ¿Sí? La fuerza que actúa sobre el área de contacto es la normal, en este caso coincidente con el peso del bloque. ¿Bien? O sea, la normal es lo que actúa sobre la superficie de apoyo, que como el cuerpo es atraído por la Tierra con su peso, ejerce sobre la superficie una fuerza equivalente a su peso. El área de contacto, ¿sí?, va a ser 0,3, que eran 30 centímetros de ancho, por 40 centímetros de largo, 0,12 metros cuadrados. Entonces, la presión va a estar dada por, ¿sí?, la normal, que es el peso, es masa por gravedad. Como no tengo la masa, tengo el volumen y tengo la densidad, escribo 2.700 kilogramos sobre metro cúbico de densidad por el 0,024 metros cúbicos, salió de acá, que es el volumen. Densidad por volumen me está dando la masa. Lo multiplico por 10 y obtengo el peso. O sea, la masa es 64,8 kilogramos, el peso es 648 newtons. Entonces, teniendo el peso de 148 newtons sobre 0,12, que es el área de contacto, me da 5.400 pascales, me está dando la presión que ejerce ese bloque de aluminio sobre su superficie de apoyo. En próximos videos empezaremos a desarrollar el tema de hidrostática propiamente dicho, es decir, la presión que se ejerce en los líquidos. Nos vemos.